Bueno, gracias Santiago y a todos los que están acá. Genuinamente creo que estos espacios transforman el país. Estamos quizás en uno de los contextos más complicados para hablar de libertad y eso lo estamos viendo no solamente en las reformas, sino en el día a día de este gobierno. Así que desde ya agradecerles por poner la cara a estos espacios, por sumar país, por construir. Sin duda, de acá es que salen los líderes libertarios del futuro, los que defienden la libertad, y justamente por eso pues traemos estos invitados hoy. Desde ya agradecerles por venir al espacio, que más allá de compartir unas ideas y una lucha, son amigos ya de un buen tiempo y de muchos espacios. Y bueno, creo que esto cobra sobre todo especial relevancia porque nuestras ideas rompen paradigmas. Y creo que crecer cada vez más las ideas de la libertad no tiene reversa. Cuando uno entiende, no cuestiona realmente hasta qué punto tengo que ceder libertad para que unos políticos me digan qué hacer. Esos espacios no tienen reversa. Nosotros literalmente estamos rompiendo un paradigma muy similar, guardadas las proporciones obviamente, pero en esencia, por ejemplo, cuando hablamos de esclavitud, de decir eso está bien. Cuando uno se da cuenta que está mal, no tiene forma de volver a apoyar estas cosas. Cuando uno se da cuenta que tiene gobiernos que perfectamente le pueden quitar el ahorro de la noche a la mañana, que perfectamente le pueden proponer políticas que van a quebrar el país en unos años, sin lugar a dudas estamos hablando de quitar libertades. Así que el tema de hoy no es para nada menor. No solamente nos jugamos el futuro del país, sino el ahora. Así que ya para arrancar con preguntas, obviamente me gustaría que tanto Jerome como Mateo se presentaran brevemente. Y bueno, esperemos que ya Julio esté por llegar. Y si quieren arrancando con unas preguntitas que les tengo sobre todo lo que ha sido la reforma. Entonces, Jerome, si quieres arrancamos contigo. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches y agradecerles el tiempo de estar acá. Realmente pues un jueves, centro de Bogotá, 6 de la tarde, es un reto. Entonces, gracias, aparte, yo sé todas las complicaciones de movilidad que hubo hoy, entonces gracias de verdad por estar aquí, por venir. Ojalá llegue Julio rápido para que no nos veamos 2 de 3. Yo pues no soy la creadora, pero soy vocera de algo que amo con mi vida, que es lo que llevo en la camisa, que es No Con Mi Ahorro, que seguro algunos de ustedes lo conocen. No Con Mi Ahorro es un movimiento que nació hace 3 años. Más o menos, sí. Más o menos. Y nacimos recogiendo firmas. ¿Recogiendo firmas de qué? Recogiendo firmas de personas que, al igual que nosotros tres, voy a hablar de 3 y no imaginamos que está Julio ahí, que al igual que nosotros 3, piensa que el ahorro individual de las personas es de las personas y no del Estado. Y que se debe proteger la plata de la gente porque es su plata. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la reforma pensional era inconveniente. Ahorita vamos a hablar de por qué. Pero en ese momento dijimos, hay que recoger unas firmas y se las vamos a presentar al Congreso de forma simbólica. Logramos conseguir casi 13.000 firmas e hicimos la entrega en noviembre del año pasado. Se la entregamos a los que en ese momento eran los que estaban discutiendo la reforma pensional, que era la Comisión Séptima del Senado. Nosotros, y pues bueno, ahí empezó yo creo que la catapulta fuerte de No Con Mi Ahorro. Ahora ya para hablar un poco de mí, yo acabo de cumplir 18. Pero hace una semana. Sí, hace una semana, ¿no? Hace 2 semanas cumplí 18, ya era hora de cumplir 18. Me encanta la política desde hace mucho tiempo, pero el tema pensional me apasiona específicamente como hace 3 años también, como al mismo tiempo casi que se creó No Con Mi Ahorro. Estoy estudiando en la Universidad del Rosario, estudio 2 carreras, jurisprudencia, que es mi carrera principal, que es como derecho, historia es la segunda carrera que estudio. Bueno, escribir estar en No Con Mi Ahorro me dio una oportunidad muy grande y es que ahora soy columnista de La República. La República, para los que lo conocen, es el diario económico más pro del país, más grande. Entonces, pues es un honor para mí escribir en La República. Y, bueno, soy libertaria. Tengo un gato que se llama Hayek. Eso es bastante libertario de mi parte. Y me hice libertaria en pandemia. Sin embargo, me he hecho un poco menos radical con el tiempo. Yo creo que nos pasa a todos. Empezamos muy fuertes y vamos cediendo un poquito. Pero defiendo y creo en las ideas de la libertad y estoy completamente convencida de que el ahorro es de la gente, de que es propiedad y que hay que defender la libertad de las personas. Bueno, hola, soy Mateo Amaya. A diferencia de Jerome, tengo 37 años. Me lleva 20. Así que sí, nos llevamos un poquito de tiempo. También me puedo describir como liberal libertario. De nuevo, no soy así un tipo Hans Hermann Hoppe o algo por el estilo. Es decir, yo también, como dice Jerome, pues creo que es necesario el Estado. Creo que
que hay unas cosas que uno debe conceder. Sin embargo, sigo considerándome libertario, o si quieren liberal clásico. Fui mamerto en la universidad, fui mamerto, estudié ciencia política, estudié relaciones internacionales, me gradué siendo tibio, para ser completamente honestos con ustedes, y comencé con estas ideas hablando con amigos, charlando, peleando, intercambiando artículos, siempre me gustó leer mucho, entonces siempre intercambiaba con amigos. Pues ya verán que los amigos también son bastante ñoños y uno se pone a hablar con una cerveza de política, pero creo que lo que me volvió a mí, o por lo menos me volvió liberal, fue entender las leyes de la oferta y la demanda. Es como tan sencillo cuando uno ya lo ve, uno es como, esto es así, esto es muy fácil, pero bueno, no, como dicen por acá en la universidad, pues no, nunca hubo nada de eso, nunca hubo como ese sensei, podríamos decir, esa persona, esa lumbre que de pronto no le haya iluminado un poco el camino, sino pues, ustedes saben, Keynes, y si acaso por ahí estaba Adam Smith por algún lado. Con el tema de No con mi ahorro, comenzamos a trabajar con Julio César desde antes de que llegara a la presidencia Gustavo Petro. Pues ustedes saben que Gustavo Petro desde su campaña comenzó a hablar de la reforma pensional, y fue algo que nos unió mucho, obviamente. Nos unen mucho esas ideas, las ideas, digamos, del libre mercado, de la propiedad privada, pero eso como que nos unió mucho porque entendíamos y creo que entendimos fácilmente que esa era una de esas reformas que son, que cambian completamente el destino de un país. ¿Sí? Y bueno, nos vamos ya después, si quieren, empezamos a hablar de Argentina como uno de esos ejemplos que creo que pueden servirnos para entender eso, pero creo que lo voy a dejar hasta ahí. Hemos trabajado en No con mi ahorro justamente por eso, pero obviamente, como dicen acá, creo que el No con mi ahorro, hashtag No con mi ahorro, también aplica para muchas más cosas, no con mi plata, no con mis impuestos. Es decir, no voy a decir que no tengamos que pagar impuestos. Entiendo que los impuestos son un robo, muy a lo Milei, yo lo digo también directamente, pero igual yo por mi parte digo, pues sí, igual hay cierto robo que toca porque el Estado toca. Al fin y al cabo tenemos que vivir en la realidad, y la realidad es esa. Si decimos que no lo es, creo que estamos dándole también como la razón a los mamertos de vivir en las fantasías. Entonces, es eso, y ya, no sé qué más quieren. No, está perfecto. Creo que dijeron todo. Bueno, ya ahora sí entremos en materia de la reforma pensional, que además tiene una particularidad, es que yo creo que es de las reformas más jodidas de entender, por la cantidad de espacios técnicos que tiene y por la cantidad de cálculos que hay que hacer. Creo que, sin lugar a dudas, pues No con mi ahorro ha sabido flexibilizar muy bien ese mensaje y aterrizarlo de una manera muy sencilla. En ese orden de ideas, ¿quién quisiera arrancar? Jeromo. Hágale. Jeromo. Quisiera que me dijeras cuál crees que es el cambio principal que se está haciendo en esta reforma, y si realmente esta vaina es viable para un país como Colombia o para cualquier país, pero explicar cuál es ese cambio y la viabilidad de la reforma, bueno, con todo lo que estaba pasando. Bueno, yo no estoy segura si nos vemos todos, pero así como si puedo ver a todos, pero voy a intentarlo. Hay algo que con la reforma pensional cambia, y es que nos están quitando la libertad de elección. Actualmente, cuando nosotros empezamos nuestra vida laboral, nos dicen, usted tiene dos opciones para cotizar: un marranito, o esa cajita de la vivienda de ahorro, ese chanchito, o un fondo común, una piscina, digamos. Entonces uno puede estar o en la piscina o en el marranito. Uno tiene la libertad de elección de cotizar donde quiera hoy. Con la reforma nadie va a tener esa libertad de elección, entonces ya no nos van a decir dónde quieren, nos van a mandar directamente a ese fondo común, que es una piscina. Entonces, ¿por qué es una piscina? Porque todo el dinero que ingresa la van metiendo ahí, no importa quién lo ingresó, y asimismo como lo van ingresando, van sacando. Mientras que en el marranito tiene tu nombre. Entonces el marranito dice Jeromo, dice Mateo, dice Julio. Y es un marranito que cada vez va creciendo porque se va invirtiendo el dinero. Entonces estos sistemas funcionan muy diferente, pero entonces
la reforma pensional nos dice, se van a meter a Colpensiones, que es esa piscina, ese fondo común. Y esa piscina en este momento está en un déficit. ¿Por qué será? Porque esa piscina funciona como una pirámide. ¿Cómo funcionan las pirámides? Como para poner el ejemplo de DMG, que guarda un poco de relación con lo que pasa en Colpensiones. El dinero de los afiliados lo usan directamente para pagarle a los pensionados. Entonces, lo que nosotros cotizamos es la pensión, es una parte de la pensión de nuestros abuelitos en Colpensiones. Cogen lo de abajo para pasarlo arriba. Pero entra un problema, uno de tantos, un problema, y es que Colombia está a nada de entrar a una crisis demográfica. Y eso sucede porque los jóvenes estamos teniendo cada vez menos hijos y queremos menos hijos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cierto? Perritos, gaticos. Perrijos. Exacto. Sí, los jóvenes queremos perros o gatos. Esa es la decisión. Y si ustedes tienen hijos, por ejemplo, ustedes saben que sus hijos seguramente no es que quieran tener muchos hijos, que digamos. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque esa pirámide que todos vemos de esta forma, pues si cada vez tiene menos hijos, es decir, menos afiliados, pues va a empezar a invertirse. Y se suma otro problema, y es que el DANE dice que la tasa de mortalidad cada vez está aumentando, es decir, que la gente está viviendo más. O sea, por donde veamos estamos re mal, porque cada vez nace menos gente y cada vez la gente que nace vive más tiempo. Entonces, en esa pirámide, al obligarnos a estar en esa pirámide con el umbral que sea, con el salario que sea, es malo, porque nos están metiendo a esa piscina, a ese fondo común, y el problema es que, listo, seguramente para los que hoy tienen más de 35 años y están aquí, seguramente no les va a tocar tan feo, pero si usted está aquí, tiene 35 años o menos, o nos está viendo, les va a tocar súper mal, porque al invertirse esa pirámide, hagamos este ejercicio, cierren todos los ojos. Vamos a pensar en una pirámide en Egipto. Ahora imaginémonos esa pirámide invertida. ¿Qué pasa cuando la pirámide se invierte? Se cae, se derrumba. Exacto. Pues ustedes acaban de dar con el punto con el que los congresistas no dan. Nadie en el Congreso ni los ministros son capaces de entender que la pirámide invertida se cae. Entonces algunos ya intentan hacer unas mañitas y dicen, no importa, la deuda pública. Hacemos deuda, y es lo que está pasando en España en el tema de las pensiones. Entonces le ponen, Mateo tiene una analogía súper chévere, y es que dice que a esa pirámide invertida, imaginemos como un Jenga, algo así, le empiezan a poner barreras como palitos, y esos palitos son impuestos o deuda pública. Pero hay un momento en el que ya no damos. O sea, si nos cargan a punta de impuestos, ya va a haber un momento en el que no van a poder subirnos más el impuesto, porque ya no, es imposible cargar más a la gente. Y si las barreras se caen, pues la pirámide se cae. ¿Y qué pasa cuando la pirámide se cae? Pues que nos quedamos sin pensión, en primer lugar, y segundo, que al caerse la pirámide va a dejar una deuda muy grande. Entonces, en conclusión, lo que hace la reforma pensional es que a mi generación, a la de Mateo, y a mis hijos, que yo sí quiero tener hijos, soy un poco de la excepción de mi generación, pero a mis hijos les va a tocar gravísimo, porque van a estar sin pensión y con una deuda ajena. ¿Y cómo nos obligan a estar en Colpensiones? Pues ahorita está ese dilema de 2.3 salarios, 3 salarios, da igual, 2.3, 3, 4, 1, da igual. Nos están metiendo a esa piscina, nos están obligando a estar en una pirámide. De una u otra forma es un robo, están disponiendo de nuestro dinero, nos están quitando la libertad de elección, la propiedad del ahorro de los que hoy están en un fondo privado. Al final, cuando llegue su momento de pensión, igual se va a Colpensiones a sostener esa pirámide. O sea, por donde lo vean, la reforma pensional es un robo, y a nuestra generación nos pone patas arriba. Yo quiero adicionar algo a eso, pero es la parte, porque tú ya explicaste como la parte demográfica, que creo que no hay nada que adicionar. Yo quiero es como meter la parte que no es tan taquillera, pero me parece que también es muy importante. Por ahí en algún libro Mises dijo que una sociedad de libre mercado no existe si no existe la bolsa de valores, si no hay una bolsa de valores donde las personas puedan invertir, puedan arriesgarse y puedan, pues obviamente de eso generar ingresos. ¿Qué es lo que pasa aquí en Colombia? Y creo que, y eso no lo decimos mucho en No Come Ahorro, porque justamente no es tan taquillero, es como, ¿a quién le importa eso? Pues obviamente a mí sí me importa, pero no lo digo porque no es nada más, es difícil tocar eso y que ese contenido se masifique. Y es,
En Colombia, uno de los mayores inversores de la bolsa de valores son los fondos privados de pensiones. Y aquí yo quiero que cuando yo diga esto, no quiero que se entienda que uno es un defensor de los fondos privados de pensiones, porque no me parece que eso sea el punto. Los fondos privados de pensiones me parece que son hasta un poquito oligopólicos, en el sentido que son solamente 4. Es decir, si a mí me dijeran, oye, usted es presidente por un día, ¿usted qué puede hacer con este tema? Yo digo, hombre, ahora hay que las personas ahorren en lo que puedan y como puedan, es decir, tanto Bitcoin como de la manera que ustedes crean, obviamente, pues, sí hay que ponerle unos controles, digamos, a los estafadores, ¿de acuerdo? Pero entonces yo creo que eso es un punto que no tocan, pero creo que también toca mencionarlo. El país, la inversión del país se acaba por completo, ¿sí? Porque es que cuando usted pone el umbral de 2,3 salarios, es más o menos el 85% de los colombianos ganan menos de 2,3 salarios. Es decir, solamente las otras personas serán las que con sus cotizaciones entrarán a los fondos privados, y de esos fondos privados pues irán obviamente a hacer ingresos. Con el excedente. Con el excedente, sí. El excedente pues será para ingresos a las bolsas de valores. Obviamente no solamente a la bolsa de valores de Colombia, obviamente hay que diversificar, es lo más inteligente del mundo. Pero sí, creo que es un punto que debemos por lo menos considerar. Obviamente no es el punto más taquillero, pero creo que era necesario mencionar. Hay un punto que tocó Jerome ahorita, que me parece que quizás es de los más delicados y que la gente no es consciente de la importancia, y esta pregunta sería para Mateo, que son los umbrales. Ahorita Jerome decía, no, que 2.3, que 4, que cuál va a ser el umbral, que cómo funciona esta vaina. ¿Cómo funciona eso, Mateo? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene de cara a la reforma y al contexto país? Bueno, el tema de los umbrales, que creo que es justamente como el tema que menos personas entienden, pero que obviamente es el punto rector de la reforma pensional, es que cuando usted, aquí lo que hacen, y como dice Jero, aquí le quitan la libertad a las personas de ver dónde yo decido poner mi plata. Cuando pones, digamos, un umbral de 2,3 salarios, quiere decir que todas las personas formales, obviamente, que ganan de 2,3 salarios para abajo, todas se van para Colpensiones. Todas se van para Colpensiones, a cotizar a Colpensiones en ese pool, en esa piscina pública en la que todos tienen que estar para pagarle las pensiones a los actuales pensionados, con la promesa de que nosotros podamos pensionarnos cuando cumplamos la edad y cumplamos las semanas. ¿Cuál es el problema con eso? Creo que, no sé si de pronto ya está completamente claro, pero el tema es que esa promesa es difícil de cumplir, porque como bien lo explica Jero, esa demografía está completamente invertida, y cuando está completamente invertida, entonces ahora, ¿cómo explicarlo? Ahora las personas, son pocas las personas que están cotizando y muchas las personas que están pensionadas. Entonces, el problema de eso es que cuando nosotros logremos pensionarnos, si nos logramos pensionar, ¿sí? Porque obviamente aquí en Colombia solamente el 25% de los colombianos se logran pensionar. Cuando esas personas se logren pensionar, pues simplemente van a estar dependiendo de una promesa, y una promesa que, como ya lo hemos explicado, no puede sostenerse, porque como es un esquema Ponzi, el esquema Ponzi no puede sostenerse cuando en la base hay pocas personas, y por eso toca sostenerlo con dinero público. Pero ¿qué pasa con ese dinero público? No sé si ya se han enterado, pasó hace 4 o 5 horas, anunciaron, el gobierno bloqueó el presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué bloqueó el presupuesto? Porque nadie está pagando impuestos, o pues no está pagando impuestos pues porque las empresas se están yendo, y las empresas se están yendo pues porque no hay confianza en Colombia. Entonces, ¿cómo esa frase que decía Jaime Duzán, el director de Colpensiones, dijo hace rato, y que muchos mamertos la dicen, el Estado no se quiebra, pues no es tan real. Lo estamos viviendo hoy en carne propia. Hoy lo estamos viviendo. Hoy el Estado está diciendo, no vamos a bloquear el presupuesto porque no hay plata. Entonces, ¿perdón?
Sí, no, es que no hay plata. Y muy bien. Se quiere vender como libertario. Pues sería un milagro, sería una muy buena noticia que ahora el presidente, después de un viaje chamánico, se haya pensado que de verdad no hay plata y que el mundo real, el mundo en el que nosotros ponemos los pies, se necesitan de cálculos y de plata constante y sonante. Es decir, estas personas creen que pueden endeudarse así para lo que quieran, pero creo que me desvié de la pregunta. Pero bueno, el tema del umbral es ese, es 2,3 salarios y para arriba yo me voy para un fondo privado de pensiones, ¿cierto? Y obviamente, pues como les estaba diciendo en la intervención anterior, solamente el 15%, de pronto un poquito más, como el 18% de las personas ganan más de 2,3 salarios mínimos. Es decir, Colombia es un país pobre, es un país muy pobre. Las personas, la gente cree que, es decir, una persona que gana más de 2,3 salarios ya de por sí es un privilegiado, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es simplemente pateando el problema para adelante. ¿Por qué lo estamos pateando para adelante? Porque listo, ahora va a haber caja. En este momento, cuando pase la reforma pensional, que yo soy un poco pesimista, creo que sí va a pasar, cuando pase la reforma pensional, lo que van a hacer es simplemente coger los ingresos futuros de los ahorradores para obviamente pagarle las pensiones a los actuales pensionados. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tantas personas se van a Colpensiones, toda esa masa de personas en un momento van a llegar a tocar la puerta a decir que quiero pensionarme, pero pues ya no hay nadie detrás que le pague esas pensiones. Creo que se entendió. Hay una cosa con el umbral y es ¿cuántos de los que están aquí cotizan en un fondo privado? Bueno, como la mitad del salón, un poquito más de la mayoría, ¿cierto? Pues imagínense que no cotizan. los fondos privados en este momento tienen 19 millones de cotizantes. Uh-huh. Y de los 19 millones de cotizantes, el 91% de esos 19 millones ganan 2.3 salarios o menos. ¿Qué significa? Que 9 de cada 10 personas que hoy están en un fondo privado van a dejar de estar. Y los otros, ese 9% restante, digamos, va a estar en un fondo privado aún, pero solo con una parte muy chiquitita de su ahorro, porque 2.3 se lo mandan a Colpensión. Es decir, dispondrán de su pensión, de su plata. Yo leo una gente que nos critica a nosotros en Twitter, a nosotros nos critican demasiado. ¡Pagados! Estamos pagados. Demasiado. Pero, no, que somos unos vendidos. Que pagan, bueno, etcétera. Ojalá. Pero no. Y entonces, ¿qué nos dicen? Una de esas personas nos dice como, la gente tendrá libertad de disponer de su salario de 2.3 para arriba. No, pues gracias. Robamos pero poquito, entonces. Por eso yo les decía, el umbral sea 1, 2.3, 3, 4, 25, lo que fuere, es un robo. Porque están disponiendo una parte del ahorro. Pero entonces, para todos los que están hoy en un fondo privado, ustedes también van a tener unos efectos muy grandes, porque las inversiones que hacen los fondos privados se van a ver súper afectadas. Porque ahora del 100% de inversiones se van a quedar solo con el 9% y ni siquiera con la totalidad del 9%, sino con un pedacito, con el excedente. Entonces, si las rentabilidades hoy son buenas en un fondo privado, pues van a estar súper mal, súper mal. Bueno, yo tengo que retirarme, pero los dejo con Santiago. Antes sí quisiera reforzar lo que dijo Mateo, y es, me sorprende la desesperación que tiene Gustavo Petro por llevar al país a donde estábamos hace 60 años, en todos los sectores. Y hay un tema muy peligroso, y es que de alguna manera lo que está generando es una crisis generalizada, justamente para poder echarle la culpa a lo que estaba pasando antes, sin rescatarlo y sin decir que estaba bien. Yo creo que Colombia crece a pesar de los gobiernos, no gracias a los gobiernos. Pero es como un afán de volvernos a llevar al sistema público que ya sabemos que fracasó y que ya sabemos que tenía unas repercusiones, que ya sabemos que la gente se moría en salud, en pensional, en todas. Y bueno, agradecerles antes de irme yo. Nuevamente lo que hacen ustedes pues es formidable y bueno, seguimos en este espacio. Le voy a pasar la batuta. No, ya tienes. Ya le pusieron batuta. Listo. Así que nada, nuevamente agradecerles a todos. Qué pena que me tengan que retirar. Y bueno, nos vemos en próximas polas libertarias. Sí, Juan va precisamente a una entrevista con Voces RCN con el movimiento, o sea que esa oportunidad no la podemos perder
Espero ser tan bueno con él como él acá. Bueno, no, a ver. Sí, sí. El tema de las reformas que con el modelo que están planteando en la reforma, los recursos que están en este momento en los fondos quedan en los fondos. Sí. En el momento en el que le llegue a alguien la edad de pensionarse, los recursos pasan al fondo público. O sea, A la piscina. su ahorro pasan a la AMG, me parece muy cómoda esa temática, sí, claro. Entonces, ¿por qué no hacen la contrapropuesta de que los recursos que hay en la piscina pasen al sistema privado y sea el privado el que pague la pensión? ¿Que nosotros de la propuesta? O sea, la explicación clara de por qué no se hace así es porque la piscina es una estafa. Ah, sí. En la piscina no van a haber recursos para transferirme al sistema privado para que el privado haga los pagos correspondientes y le dé sostenibilidad Sí. a la... Algo que de pronto adiciona a eso, porque lo que decía Juan, porque está tan desesperado, y espero que no suene a teoría conspirativa, pero yo también siento que esto es una manera, una estructura de crear clientelismo, ¿sí? Y justamente también por eso es que porque ese dinero pasa a Colpensiones para que sea Colpensiones el que pague las mesadas pensionales, así usted haya ahorrado en los fondos privados de pensiones. Es simplemente clientela. Es que cuando usted promete en campaña que 2,5, 2,8 millones de adultos mayores van a ganar 500,000 pesos al mes, es simplemente, si usted lo logra hacer, que obviamente usted necesita plata para eso, simplemente son 2,8 millones de votos. ¿Sí? 2,8 millones de votos que van a hacer que, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, cuando llegue la campaña, ¿qué es lo que va a pasar? Es como, tenga cuidado, que estos ultraderechistas neoliberales radicales, lo primero que van a hacer es una contrarreforma para que le quiten su platica, señor anciano. ¿Sí? Entonces, y eso es lo mismo que está sucediendo acá, lo que está sucediendo con la salud, lo que está sucediendo con la reforma laboral también. Es simplemente, vea, esto es regalado todo, señor, esto es regalado todo porque estos son boticos. Yo no estaría de acuerdo con esto del clientelismo como tal, porque la contraparte sería, entonces dejémoslos morir de hambre. ¿Estarías de acuerdo con eso? No. Yo creo que no. Dale. Es que ahí hay un problema y es que nos han vendido que, para poner en términos más técnicos, la reforma pensional son 4 pilares. Pilar solidario, que es el de los abuelitos. Pilar semicontributivo, que es un robo absoluto, que ahorita hablamos de eso. Pilar contributivo, que es el al que ustedes entrarían, el que contribuyen. Y pilar de ahorro voluntario, que es el ahorro voluntario de ahorrar. ¿Qué pasa? El pilar solidario es un robo para el contribuyente, el que le dan dinero a los abuelitos, porque no es que le den un dinero a los abuelitos de, ay, tan lindo el presidente, es de dónde sale el dinero. Y la respuesta está en mi camiseta, no con mi ahorro, sale del ahorro de ustedes. ¿Por qué? Porque la contribución, digamos, lo que ustedes tienen hoy en su fondo privado, pasa a DMG, pasa a esa pirámide. Y al pasar a la pirámide, pues el Estado dispone del dinero y es para eso que va a disponer del dinero. Lo dijeron abiertamente, el ministro de Hacienda dice que el dinero de los contribuyentes no es de los contribuyentes, sino del Estado. Él lo dijo. Cuando él dijo eso, yo dije, golazo, porque nunca más nos podrán contradecir en lo que estamos diciendo. El mismo ministro de Hacienda dijo, el dinero que está en Colpensiones es del Estado, lo administra el Estado y lo dispone el Estado. Al entrar nuestra plata en Colpensiones, cogen esa plata para pagar ese pilar solidario, que hoy ya lo bajaron de 500,000 a 233,000 pesos. Yo digo algo, para sacar un subsidio para los abuelitos no necesitan una reforma pensional. Para sacar un subsidio, y como lo hizo el presidente hace 2 semanas, que hizo parecido con los mayores de 80 años, él firma un decreto y el dinero sale del presupuesto nacional. Eso lo puede hacer él. Sí. Pero meten el argumento del pilar solidario en la reforma para tocarle el corazón a muchas personas. Y para lo que dice Mateo, para que cuando en 2026 nosotros hagamos una contrarreforma, le digan a los abuelitos, abuelito, esa gente le quiere quitar su plata, pero no le dicen, es que su plata es de esa gente.
es su plata, es de todo, cada uno de ustedes, porque es su bolsillo, su ahorro individual. Usted necesita tener un dinero, por supuesto, pero usted necesita tener un dinero, por supuesto, pero el dinero no puede salir del ahorro de la gente. Y es más bien populismo, de acuerdo con lo que dice Mateo, sacarlo o intentar sacarlo del ahorro de la gente y no del presupuesto, cuando el presidente demostró que sí se puede sacar pues del presupuesto. Y yo quiero adicionar algo más a eso, porque obviamente es un argumento que se dice mucho, ¿sí? Como, ustedes entonces es que no quieren que los abuelitos se mueran de hambre. No, obviamente no. Y obviamente, de nuevo, por eso yo digo, yo soy libertario, pero yo creo que es necesario muchas cosas del Estado. Y qué más necesario que unas personas que no tienen la capacidad de trabajar, pues sencillamente porque son ancianos, no tienen la fuerza, la vitalidad para hacerlo. Creo que es como ese subsidio que uno no creo que sea difícil o es difícil contraargumentar ese subsidio total. El tema es lo que dice Yero, y además de eso, ¿por qué el Estado crea cosas tan absurdas y no se concentra en las cosas más importantes? Es decir, ¿por qué crea el Ministerio de la Igualdad? ¿Por qué crea el Ministerio del Deporte? ¿Por qué pone a hacer subsidios a jóvenes que justamente son las personas más vitales y que más tienen posibilidades para salir, pues para buscar trabajo, es decir, en vez de entregar subsidios a este tipo de personas, en vez de crear gasto burocrático casi que muy ineficaz, podríamos en serio ponernos a resolver las cosas que de verdad son necesarias resolver. La seguridad, la pobreza de ese tipo de personas que de verdad lo necesitan y que no estoy para nada en desacuerdo con ayudarlos, pero el Estado, el gobierno de Gustavo Petro lo que hace es desvía el argumento, desvía la discusión a decir que sin reforma pensional no hay plata para los viejitos, cosa que no estoy para nada de acuerdo. Hay plata porque es que se están creando ministerios estúpidos y los viejitos ahí sí están esperando a que pase una reforma pensional cuando, como dice Jero, con un decreto ya lo pueden hacer. Ese es mi punto. Ahí mientras conversan ustedes, a mí se me viene, yo creo que soy de los viejitos acá, y se me viene a mí una cosa a la cabeza que bien puedo traer a este momento, y es que antes del 91 no era usual que los viejitos llegaran a la pensión. Claro. Y de hecho, prueba de ello lo dejó uno de los escritores más grandes que ha tenido Colombia, que fue Gabriel García Márquez, con su libro El coronel no tiene quien le escriba, y es que el libro empieza con un coronel que nunca le llegó la pensión. Sí. Y es que, y por eso es el coronel, porque él va todos los días a mirar en el cartero, donde dejan la carta, a ver si le llegó la pensión o la respuesta sobre la pensión, y el pobre coronel, pues el Estado lo dejó morir habiendo servido a la guerra de Corea. Entonces a mí se me viene mucho eso a la cabeza, porque yo no, desde mi pensamiento libertario, yo no le pondría tanta fe a un gobierno que cambia cada 4 años. Supongamos que el gobierno actual tenga buenas intenciones, yo no lo sé los demás, y es que este problemita va a reventar ¿en cuánto tiempo? Yo diría unos 30 años. Unos 30 años, allá no, o puede ser antes. Y porque, según entiendo, según el aval fiscal que salió hace 2045-2050, ya comienza a ser... No, el aval fiscal que salió hace 2 semanas, hace 2 días, perdón. Están diciendo 2045-2050, ya comienza a acabarse el ahorro. ¿Sí? ¿Qué? Y ya en 2070, pues ya voy a darte la palabra. Y según la CAR, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en 2067, ahí sí que no hay un peso. 2067, ¿les parece mucho tiempo? Muchos dicen sí, 2067 es en 38 años. ¿Alguno de ustedes nació en 2005? Yo en 2006. Pues las mujeres que nacieron en 2005, si no se aumenta la edad, obviamente se va a aumentar, pero por ejemplo en ese caso, no nos podemos pensionar. O sea, el problema es con nosotras. Y el problema es obviamente con ustedes, los de nuestra generación, digamos, porque se acaba el ahorro. Pero como lo dice Mateo, en 2035, 2045, 2050, ya el Estado empieza a ponerle las barreras a la pirámide.
Es decir, impuestos, 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 o deuda, deuda, deuda. Cárcel, cárcel, O cárcel. cambiar los parámetros. Y ahí sí. Claro, pero de subir, de intentar que metan más gente a la pirámide, que es lo que están haciendo ahorita, para tener un alivio a corto plazo. Y es la frase, yo creo que todos conocemos, que es pan para hoy, hambre para mañana. Y es la solución que nos están dando ahorita con la reforma pensional, porque van a recibir el ahorro de 19 millones de personas. ¡Qué golazo! O sea, imagínense, ustedes son el presidente y les dicen, su régimen llamado Colpensión está en déficit. Pero mañana con la reforma pensional va a recibir el ahorro de 19 millones de personas. O sea, gol. Pero cuando esa gente, como le dijo Mateo, se empieza a pensionar, Pero para no eso- tan gol. para eso No hay son cierre cuentas financiero. generacionales, ¿no? ¿No es que, perdón? Las cuentas generacionales. ¿Por qué, Luis? Y eso porque evita que el ahorro de hoy, pues, o más bien hace que el ahorro de hoy sirva para pensionar a la generación. O sea, va. Es que justamente ese es el punto que... El problema de Eso la es pirámide, justamente- ¿cómo se resuelve? No, exactamente, porque lo que uno ahorra hoy, y eso es lo que está en la reforma o lo que salió de la Ajá. reforma del Senado, es que hayan ciertas cuentas para que no se metan. el fondo público, está hablando usted. Exactamente. Sí. Que hay cuentas, y hay cuentas generadoras. ¿Cuál es el problema con el...? Sí. Lo mantienen constante para cuando nosotros Claro. nos pensionemos, nos podamos pensionar. Pero no queda a mano del político. Pues queda en mano del Banco de la República y eso. Porque eso lo van a revisar constitucionalmente, Hay que- porque quién sabe si eso se puede hacer por ley, es decir, las funciones del Banco de la República sean por la Constitución Política de Colombia. Complicado meterle funciones adicionales al Banco de la República por medio de una ley, creo que puede ser inconstitucional, pero digamos que no lo sea, digamos que el Banco de la República lo puede hacer, digamos. El problema es, usted prefiere, y creo que aquí, pues bueno, no sé si alguien está en desacuerdo o si usted está en desacuerdo, es mejor un solo fondo público o una competencia de fondos públicos privados, o una competencia de fondos privados diferentes en los que las personas puedan decidir, oye, es que este me da mejor rentabilidad. Es que ¿cuál es el problema con el fondo público? Que no sabemos, es decir, estamos obligados a entregarle la plata a él y no sabemos cómo la va a manejar. De acuerdo. ¿Sí? Pero hay otro, es que hay un punto como bien fundamental. Última contrapregunta para Perdón, permitir a que los es- demás. Que es muy de ideología, que es qué le queremos como garantizar a las personas. ¿sí? Ujú. Y el hecho de tener una base pública es fundamental por ello. Sí. Porque les estamos o le podemos garantizar a las personas una base. Sí. Cosa que en los privados difícilmente se puede. Ustedes dirán, De ay, acuerdo. no, pero es que los privados Dale, dale. sí, a través del fondo de O sea, pensión, para aclarar la pregunta, ¿garantizarle a los viejitos de hoy o a los niños del futuro? A todos. Ok. Pues sí. Esperamos un momento. Entonces, si tenemos solo fondos privados, hay un problema grande, y es que ya ha pasado, que se han quebrado. Y eso históricamente ha pasado. Lo has estudiado. Claro. Entonces, Y ahí entra una cosa, y es el argumento que usa Dusan del Estado no se quiebra, el Estado sí se quiebra. Pero ¿qué pasa? Entonces la base, entonces yo entiendo el punto de, y es lo que dicen los defensores de la reforma, de uno al estar en Colpensiones o en algo público nos garantizan que vamos a tener pensión. Eso es, digamos, lo que nos dicen. ¿Qué sucede? Vamos a irnos, no vamos a especular, vamos a irnos al caso de España. ¿Qué está pasando en España? España está 50 años adelante de nosotros. O sea, ellos ya están en el mundo. España tiene un Colpensiones, porque es un régimen de prima media, o sea, digamos, estamos en las mismas condiciones. ¿Qué sucedió allá? La misma crisis demográfica, las mismas barreras de aumentar impuestos, pero entonces, ¿qué sucedió? La gente que tenía garantizada su pensión, le dijeron, y pasó en Venezuela, y de hecho ahorita les contamos un caso de esos, nos va a tocar reducirle su mesada. Y aunque eso parezca inconstitucional, empezaron a reducir las mesadas. Otro caso de hace más años, Grecia. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis de Grecia? En Grecia redujeron 11 veces la mesada pensional de los ya pensionados, que tenían su base asegurada, pero ni tan asegurada fue. ¿Por qué? Vamos a poner otro ejemplo. Y perdón alargarme para ya empezar a dar las preguntas. Vamos a poner otro ejemplo. Venezuela. En el caso de Venezuela, un señor murió haciendo fila para reclamar su pensión de $1. Una pensión de $1. Que obviamente no se pensionó con $1, pero por la crisis de Venezuela, y no solo la pensional, sino toda la crisis, se la empezaron a reducir. Entonces, ese Estado que nos garantiza una pensión con una base, no es que nos la garantice porque nos ponen más impuestos para intentar sostenerla, aumentan la deuda pública como en España, que hoy es del 108% del PIB, y el 50% de esa deuda se destina
a sostener la pirámide. ¡Qué locura! Pagar pensiones, eso es absurdo, y nos reducen las mesadas. Entonces es, mejor dicho, tenemos la crónica de una muerte anunciada, y para seguir con el ejemplo de Gao, tenemos la crónica de una muerte anunciada, y tenemos el caso de España que está delirando, y tenemos el caso de Venezuela que ya deliró. Sí, y finalmente, qué pena, yo termino con esto. Yo creo que una reforma pensional no pensiona más. Las reformas pensionales, cualquiera que sea, esta o una que yo quisiera, no pensiona más. ¿Cuál es el problema para que más personas se pensionen? Es que en Colombia la informalidad es del 58-57%. Eso es una causa de que pues, esa gran mayoría de personas no se va a pensionar. De que las personas están en una inestabilidad laboral. Sí, una gran inestabilidad laboral, pero llegar a decir que es culpa de los fondos privados, y de nuevo, no quiero ser defensor de los fondos privados, pero eso no es verdad, ¿sí? Ah, ok, no, perdón, pensé que estaba de pronto llegando a esa conclusión, pero no estamos, es decir, si queremos más personas pensionadas, la reforma pensional no es la solución. No es la herramienta. Ese man está, sí. ¿Tu nombre, perdón? Unir. Primero que una cosa rápido es que bueno, sí, lo que pasa con el pilar solidario y el seguro contributivo es que es una venta de humo, porque no son pensiones, simplemente es un dinero que ayuda, pero sí sobrevive con 223.000 mensuales. Pero Una ayuda que sale de robarle la otra y persona. que cuesta 0.3% del PIB en el 2025 y que va a ir aumentando, como disminuyendo. Estamos hablando de casi 4.3 billones. Billones es el problema. Y el peso del pilar contributivo, bueno, son para los que hicieron entre 300 a 1000 semanas, etcétera, más del 10% del salario mínimo, también nada. Algo, es una ayuda, pero no es lo ideal. Entonces seguimos con el 24%, porque es el 24% de los colombianos se pensionan. Según el gobierno, con la reforma no es el 87% que queda, pero no, sigue siendo 24%. Ahora sí, a lo que vengo con mi pregunta, es una cosa muy importante y quería pues saber la opinión de ustedes. Pues ya por un fallo de la Corte, etcétera, y con la reforma se mantiene, las mujeres de Colpensiones van a cotizar menos semanas, llegar a 1000 semanas. En el caso de los hombres que pasen de la parte privada a Colpensiones, se le va a aumentar 150 semanas. Sí. ¿Qué pasa? Una causante de que también el sistema pensional se vaya a desequilibrar es que las mujeres se coticen menos porque menos plata le va a llegar al sistema pensional. Pero para mí el mayor problema es en la parte social, porque uno dice, bueno, las mujeres van a tener menos semanas de cotización, van a quedar con 1000 semanas, pero el problema es que nadie ve, es que si una mujer solamente tiene que trabajar a las 1000 semanas, en sí va a haber una brecha pensional entre hombres y mujeres mayor. ¿Por qué? Porque las mujeres la van a terminar, por ejemplo, mi mamá, aquí en los Andes, profesora de los Andes, ¿qué pasa? Una persona que se pensiona con tantas semanas o a esta edad, la universidad de una vez lo retira. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, pues puede seguir trabajando, sí, ¿qué pasa? Que donde trabaja lo terminan o retirando o despidiendo, o simplemente el hecho de que ya no lo vuelven a contratar. Entonces, quería ver su opinión sobre esa reducción de las semanas, porque en realidad, pues sí ayuda a que muchas personas se pensionen, muchas mujeres se pensionen, pero la realidad es que van a terminar con pensiones más, ¿cómo decirlo?, más pequeñas que con un hombre con el mismo salario, y en vez el hombre tiene más derecho a trabajar que las mujeres por el simple hecho de que las mujeres le redujeron las semanas de cotización y pues más fácil retirarlas después de esto. Bueno, para poner en contexto lo que dice Munir, imagínense que la Corte hace 3 meses más o menos sacó un fallo diciendo que a las mujeres se nos iban a reducir las semanas de cotización hasta 1000, pero progresivamente. Es decir, que en 2037 las mujeres teníamos que cotizar 1000 semanas. Sin embargo, año por año se van reduciendo pues, progresivamente las semanas en un fondo privado de a 15, en Colpensiones de a 50 por año. Esto para muchas personas puede sonar una buena noticia porque dicen, wow, las mujeres van a cotizar menos, se lo merecen porque las mujeres gastan más tiempo en otras labores como siendo mamá y eso también debe ser compensado, bueno, etc. Pero ahí entra un punto y se sale un poquito de lo de las pensiones y es que yo creo que este tipo de discriminación positiva es la peor discriminación que hay. O sea, que a mí como mujer me digan que por el hecho de ser mujer me toca pensionarme a las 1000 semanas y que en muchos trabajos me sacan de los trabajos y no puedo cotizar. Hombre, ¿por qué? Yo por lo menos debería tener la libertad de elegir, yo quiero cotizar más tiempo, ¿cierto? Pero es que en muchos empleos, como lo dice Munir, en muchos empleos
sacan a la gente apenas cumple la edad. Yo creo que para nadie es un secreto, en mi universidad están haciendo los mismos recortes. Entonces, imagínense, aparte de que esa medida nos condena a muchas, pues a todas realmente, a pensionarnos con una mesada menor que un hombre que haya trabajado lo mismo, cotizado lo mismo, etcétera, pues aparte de que nos obliga a pensionarnos con una mesada menor, el problema es que seguramente en el empleo en el que estemos, que es la mayoría de empleos formales, no nos dejen ni siquiera seguir trabajando. Entonces son unas medidas súper contraproducentes. Y otra cosa que no va con la pregunta, pero es con el caso de las mujeres, yo tengo 4 puntos, pues nosotros realmente tenemos 4 puntos de a quienes afecta la reforma. Y uno de esos es a las mujeres. Las mujeres, ¿cuántos hijos tienes? Uno. ¿Hay otra mujer grande? Yo, ¿Cuántos hijos tienes? de 2. O sea, es mi esposa, yo tengo 2, los 2 tenemos 3 y ella tiene 2. Los Ok. tiene los míos y los nuestros. 3, pero pues de mí 2. Listo, 2. La reforma nos dice algo que también, nuevamente como la medida anterior, suena muy bonito, pero es súper feo. Y dice, todas las mujeres que tengan hijos, les vamos a dar un bono pensional. Un bono que significa que por cada hijo que tengan, hasta 3, le vamos a reducir 50 hijos. 50 semanas. Les vamos a reducir 50 semanas por cada hijo que tengan hasta 3. Que es, Equivalente a un año, que se sirve mucho para 50 claro, semanas 50 es un año. semanas es un año. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿tú cotizas hoy en dónde? ¿En Colpensiones o en un fondo? En Colpensiones. Tú hoy cotizas 1.300 Siempre semanas. coticé en privada y me pasé a convención. Cotizas 1.300. ¿Tú cotizas o ya te pensionaste? No me pensioné ¿Y en dónde te pensionaste? en Colpensión. En Colpensiones. Listo. Por ejemplo, un caso, mi tía hoy está cotizando en un fondo privado. Ella tiene una hija, mi prima. Mi tía actualmente necesita 1.150 semanas para pensionarse. Es decir, 3 años menos que en Colpensiones, que son 1.300. ¿Qué sucede? A mi tía le están vendiendo esta idea de, wow, ustedes le vamos a reconocer 50 semanas menos por tener a una hija, a mi prima. Pues entonces, ¿cuántas semanas va a cotizar mi tía? 1.250. O sea, igual le están subiendo. La única mujer, la única en el mundo que saldría beneficiada, ni siquiera beneficiada, que saldría en las mismas condiciones a los que está hoy antes de la reforma, con la reforma, sería aquella mujer que esté hoy en un fondo y tenga 3 hijos. O sea, demasiado específico, demasiado específico. Y mi tía tiene un hijo, una hija. No conozco muchas mujeres que estén hoy cotizando y que tengan 3 hijos. No es la regla común, no es la regla general. Ustedes lo saben. Más bien eso es una tendencia de personas más grandes. Mi abuelita, por ejemplo, tuvo 3 hijos. Pero entonces, ¿cuál es el lío ahí? El lío es que a todas las personas que hoy estén en un fondo privado, de facto, como lo dice Munir, les aumentan 3 años al entrar en reforma. Y a las mujeres nos venden la mentirita de decirnos, le vamos a descontar 50 semanas por cada hijo, pero en el mejor de los casos quedamos igual que como estábamos antes. O sea, en el mejor de los casos no nos mejora nada. Y más bien sí, a la mayoría nos perjudicaría. Muy grave. Entonces, conclusión es que la reforma está creyendo que, bueno, pero es duro decir, que las mujeres no pueden llegar a lo mismo que un hombre. Por lo tanto, tienen que bajar el umbral. Claro, sí. Sí. En cambio, cuando debería ser que todos tengamos las mismas oportunidades y la mujer que en verdad, o la persona, la mujer que en verdad no pueda, por ejemplo, porque justamente lo del posgrado, por lo que se les bajó a mi semana, es por las personas cuidadoras. Bueno, no tengo trabajo, perfecto. Miremos cómo ayudamos a las personas que no llegan a las 1.300, en vez de decir, busquen los que la capacidad de llegar, me bajen de acuerdo. No, tengo varias manos levantadas. Santiago 1, 2, venía Natalie 3, 4, 5 y 6. Pero antes de continuar con esta ronda de preguntas, es que aquí tocaron una pregunta que les traía yo a ellos y es, el artículo 13 de la Constitución colombiana habla de la igualdad ante la ley sin importar género, sin importar estrato social, sin importar religión y otras cosas. ¿Es constitucional que se le dé un trato desigual al hombre y a la mujer en términos de pensiones? Sí, sí lo es. Es Sí, claro. constitucional. Sí, hay muchas
hay muchas diferencias de trato en muchas cosas, es decir, solamente la misma pensional actual, las mujeres se pensionan con 57 años y los hombres con 62, y no hay ningún magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué? ¿No hay respeta eso la misma Constitución? No, porque está la discriminación positiva, que es lo que yo critico en unas medidas, en algunas que resulta peor para nosotras. Pues es positiva para la mujer, pero no positiva para la mujer. No tan positiva para la mujer y en algunos casos también, pero sí es constitucional. Sí. Listo, Santiago. Listo. Bueno, Eso no quiere decir que sea bueno, simplemente que la Constitución Lo permitió. es así. mi nombre es Santiago. Yo tengo una duda. Yo creo que pues muchos de los que estamos acá, digamos que compartimos ideologías o digamos que pues como un propósito común, no sé. Pero ustedes hablaban un dato que no sabía y es que creo que solo el 25% de las personas se pensionan, ¿cierto? Sí. Y pues obviamente para nosotros que de pronto tenemos como, no sé, como capacidad de decidir hoy por hoy en dónde cotizamos, estas discusiones para nosotros son importantes, pero hola, buenas noches, uno qué argumentos le puede dar a una persona del 75% de la población que no se pensione para decir como, no, sí, tenaz, es que vea lo que está pasando, claro, pero pues estamos en un salón de la Universidad de los Andes, ¿sí? Uno cómo llega a ese 75% y uno cómo de pronto les dice, venga, hay un propósito mayor, no sé, o de pronto... Sí, o sea, creo que es muy válido todo lo que estamos diciendo y en parte creo que otros políticos, otras ideologías, no sé, simpatizan porque mueven como entrañas que, cierto que pues a ver, son populistas y que no posponen la satisfacción como que no posponen esa satisfacción, sino independientemente de por qué no me pueda pensionar, me van a dar algo. Uno, ¿cómo hace? O pues yo no soy del movimiento, ustedes como movimiento, ¿cómo se hace para que ese 75% de las personas digan, puta, ok, quiero ser parte de ese como bien mayor y voy a estar en contra de esto? Uno ¿cómo puede llegar a esas personas? Sí, yo creo que es... No le voy a decir la estrategia de comunicaciones porque ahí sí nos tenemos que ponernos a discutir eso, pero como cuáles son los argumentos de pronto. Yo creo que los argumentos, el primero es decirle, hombre, la reforma pensional no es verdad que vaya a pensionar más, ¿sí? Eso es primero, como, oye, es que como yo soy uno de esos 75% de personas que no se van a pensionar, entonces, pues vamos a la reforma pensional, que es justamente en lo que se han encargado a recalcar el gobierno con todo su arsenal argumentativo y con todo su arsenal emocional y emotivo, allá de decir que eso va a pasar, y no es verdad, ¿sí? Eso por una parte. Creo que, y como le estaba diciendo aquí a nuestro compañero, no, las reformas pensionales no pensionan más, ¿sí? Es un tema más estructural de vida, de una estructura laboral, ¿sí? Y lo segundo, que creo, y es algo que creo que es muy importante mencionarlo acá, y es algo que no hemos mencionado, es el pilar semicontributivo. El pilar semicontributivo, que es el pilar de las personas que no se van a lograr pensionar. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Y no estoy diciendo que sea lo mejor, lo más deseable, pero lo que está pasando actualmente es, por lo menos es mejor que lo que va a pasar. Actualmente, si usted cotiza en un fondo privado de ahorro, usted y no logra pensionarse, no logra alcanzar a las semanas, usted simplemente lo que tiene que hacer es pues tocar la puerta y le devuelven sus ahorros más los ingresos, ¿sí? Que normalmente esos ingresos son como un 60-70% de lo que ahorró, es decir, es una plata buena. Y por lo menos usted con eso, no sé, es decir, no estoy diciendo, de nuevo, no estoy diciendo que sea lo deseable, ojalá que todo el mundo pudiese pensionarse, pero por lo menos usted puede la cuota inicial de su casa, comprarse un carro y hacer Uber, bueno, ¿sí me entiende? Hacer algo para poder seguir viviendo, poder tener algo que hacer. Lo que pasa con el pilar semicontributivo es que usted, obviamente, la plata se le va con pensiones y le van a pagar ese ahorro, se lo van a quitar, es decir, todos esos ingresos que obtuvo su ahorro se los van a quitar y usted le van a hacer un cálculo actuarial, le van a decir, y esa platica se la van a devolver en módicas sumas, que según la misma reforma pensional lo menciona, está entre unos 90.000 pesos, 100.000 pesos a 290.000, 300.000 pesos. Es decir,
usted como decía por acá, con 300.000 pesos, usted no vive. Obviamente que pues si usted es una persona de Pilar Solidario, qué bueno que le den usted 293.000 pesos, pero, ¿cuántos? 33.000. 200, bueno, eso. Entonces, el tema es, ¿usted qué prefiere? Yo creería que la pregunta sería eso, ¿usted qué prefiere? ¿Usted prefiere que le den esa plata? Aunque, es decir, obviamente hay personas que le entregan esa plata y se la chupa, pero es que ese es su problema. Pero hay otras personas que, ¿usted qué prefiere? ¿Usted utiliza esa plata y hacer algo con ella, invertirla en algo, o prefiere que le den módicas sumas de 200.000 pesos? Entonces yo creo que esos son como los argumentos. Ya la estrategia de comunicación la discutimos después. Sí, claro, no, solo como para cerrar, yo creo que eso lo tengo claro. Digamos que pues también mientras hablábamos y decía precisamente que 300.000 de pronto no es mucho, pues literalmente puse la calculadora como, ok, si invierto $50 a una tasa del 10% durante 30 años, tengo $70.000 y una rentabilidad del 5%, tengo una pensión al mes de $300, que hoy son 1.200.000, o sea, es decir, que es casi que lo que gana un hogar promedio en Colombia, o sea, muy bien. Pero de nuevo, creo que pues, yo lo digo acá y es muy claro, pero sí creo que es Lo de los 300.000, lo un de reto, pucha, uno como le dice a una persona que hoy no tiene nada, o sea, no digo para que me dé la respuesta, sino como para que uno lo piense, pero pucha, estamos hablando con la ilusión de personas, ¿sí? Que claro, que pues a mí los que hoy prometen esas ilusiones se me hacen, pues, pero no sé si puedo decir un madrazo, pero sí creo que es un reto grande, independientemente del movimiento, pero como esa educación de venta, o sea, esa educación y poder darle la... Creo que el enfoque está más bien en como el cuento de que el esposo que ve a la esposa con un man en el sofá quiere vender el sofá, ¿sí? Entonces no es, creo que el problema que se está tapando hoy en día es con el sofá y no un problema mayor que es la gente no está teniendo $50 mes a mes para invertir. ¿Cuándo se para esa bola de nieve? Sí. Solo como para ponerlo sobre la mesa y pues ustedes que se toman el trabajo de ser voceros y que los veo y que hacen videos, publico libros, todo. Pues ya, como, porque se llega mucha gente y diga, ¿cómo llegamos a esto? No tienen ni idea de dónde sale una pensión. Así que crean que, o sea, que en verdad piensen por ejemplo en más plata y nos pensionamos todos. Claramente es muy seductora la... Pero primero quiero pedirle excusas. Fue una conspiración, creo que me llegó el karma hoy porque fue una conspiración de la extrema izquierda porque no. Venía por la 30, salía hace 2 horas y media de mi casa, venía por la 30 en un taxi y 1 hora el taxi parado antes de la Universidad Nacional, entonces me tocó bajarme, caminar, entonces por favor 1000 excusas, les presento a mis compañeros y a ustedes por llegar tan tarde, pero se me salió de las manos. Pues claramente la idea de los subsidios es muy seductora, pues o sea, si fuera fácil desmontarla, pues ya lo habríamos hecho. Entonces pues lo que podemos echar es ideas de cómo explicarle a las personas por qué hay decisiones desde el punto de vista financiero que son estúpidas y son injustas, pues, o sea, la gente por ejemplo compra lotería, pues tampoco es una bobada, pues, o sea, si usted pone a hacer el cálculo del financiero, del valor presente neto de la lotería o del chance, pues es perder plata, es botar a plata. O porque la gente se mete a vender Herbalife o OmniLife, cuando los que ganan en ese negocio es el 1% y el 99% de la gente pierde plata. Pues sí, vaya, explíquele eso a la señora que tiene necesidades y que la ilusionan. Pues, o sea, si los seres humanos no somos pues homo economicus que procesamos bien la información ni tomamos decisiones perfectamente racionales, pues eso no significa que no se van a hacer cosas para que la gente mejore la toma de decisiones. Y una de las decisiones es caer en los cantos de sirena de lo que llaman el populismo, o bueno, que te ofrecen subsidios. Y pues nuestra estrategia, no sé si ya hablaron del documental. No. Pues, por ejemplo, una estrategia, una idea que nosotros tenemos es... Dicha por primera vez en público. Primicia. Presentamos un proyecto a una organización que se llama Atlas Network, que es una organización, es como la red de información nueva. La red una de chiva la tenemos hoy acá. La red de centros de pensamiento libertario, si quieren, pues más grande del mundo, y nos dieron un grant para hacer un documental. Entonces, pues, ¿cuál es la idea del documental? Oiga, el cuento de los subsidios pensionales es muy
es muy efímero, rápidamente se revierte en peores condiciones de vida para los viejos y ha pasado a lo largo de América Latina. Bueno, Venezuela, que es el cliché pues más manido, pero pues en Argentina, en Cuba, en otros países de América Latina, cosas parecidas. Entonces lo que vamos a hacer es ir a contar esa historia que no se ha contado, porque a pesar de que aquí se habla, han echado mucha carreta a los políticos con el tema del castrochavismo y todo eso, yo siento que hace falta, oiga, vamos a ver qué es eso en la vida real, ¿no? Tenemos como un gran extraño al lado, que es nuestro vecino, que es Venezuela, pero en últimas, ¿qué pasó con el sistema de salud? ¿Qué pasó con el sistema de pensiones? Entonces vamos a indagar en eso y mostrarlo pues en un formato, creemos, pues atractivo. Y lo mismo el caso de Argentina, donde también en todos esos casos pues era como el atajo, ¿no? Pensionarse es fácil, le vamos a entregar transferencias a todo el mundo, pensiones para todo el mundo, la misma pues carreta que nos echan acá, y pues al final los resultados fueron precarios, muy rápidamente además. O sea, eso no es como que dentro de 50 años pagamos los platos rotos, no, pues Venezuela fue 10 años, ya estaban los viejos de Venezuela muriéndose de hambre. El documental, que esto también es ahí como medio primicia, está basado en la historia de un señor que se llama Jesús García. Conté esa historia. ¿Ah, sí? La del señor que murió. Bueno, los viejos se morían en las filas de los bancos de Venezuela cobrando $1. Entonces, pues, que es una historia que yo no sabía, yo la averigüé y me parece muy interesante, porque, pues, sí, no se demoró mucho en la realidad estrellársele en la cara, pues, a los ciudadanos de Venezuela que creían que esa ruta de los subsidios, de sistemas insostenibles financieramente, bueno, y otras cosas, pues no se demoró mucho en estrellarse esa sociedad con la realidad. Y bueno, eso es lo que queremos mostrar. Eso es una idea, pero pues claramente no tenemos la respuesta para eso. Eso es una cosa muy complicada, y pues en lo que sí creemos es en crear más ideas, ¿no? Y alguna revienta, como creemos que las ideas funcionan parecido como a las startups, ¿no? Ustedes saben que 900. Así 900 empresas quieren ser Google y 890 fracasan, 9 ahí se mantienen más o menos y sale un Google. Pues poco, yo creo que esa es la dinámica. Entonces, pues la idea de esto es también no tanto que nosotros tengamos la respuesta de nada, la verdad, sino pues como incentivar a más personas para que haya una masa crítica de gente pensando en cómo comunicar, en cómo explicarle a la gente, porque no es un problema trivial. Yo solamente quería decir que siento que es muy importante pues ser como muy delicado con los términos que se utilizan a la hora de referirse a lo que se hace con el dinero de las pensiones, ¿no? Porque se dice que es tener solidaridad con los viejitos, y sencillamente por usar esa palabra estamos concediendo que eso es solidaridad y no lo es. Si tú le quitas dinero a una persona violentamente para dárselo a otra persona, eso no te hace solidario, te hace un lado. Entonces, tan solamente usar esa palabra, por mucho que no lo pensemos, es concederles a ellos que quieren pasar la reforma, que ellos tienen un estatus de superioridad moral que no tienen. Empezando por eso. Ahora, también entiendo que es cierto que hay 2 millones de viejitos que podrían recibir una pensión y les vendría muy bien, pero nos estamos olvidando de por qué hay 2 millones de viejitos que hoy en día no tienen que comer. ¿Por qué es eso? ¿No? Y pues la realidad es que existe algo que se llama una restricción presupuestaria, y si uno quiere vivir una porción de su vida sin trabajar, necesariamente tienes que renunciar al consumo ahora. Si no lo haces, la única manera de acceder al consumo en el futuro es perjudicando a otras personas, ¿sí? Quitándoles a otras personas. Entonces, es una situación complicada. Thomas Sowell, que me imagino que muchos lo conocerán, sigue vivo, es un economista estadounidense, también filósofo, dice: no hay soluciones, solamente hay trade-offs, es la palabra, sería como compromisos que uno hace para intentar llegar a la mejor situación posible. Entonces sí, yo entiendo que puede ser deseable ayudar a gente que hoy en día no pueda tener pensión, pero la solución a eso no es, bueno, 2 millones de viejitos que no tienen pensión, bueno, entonces ahora cojamos a 19 millones de personas para que en 30 años no sean 2 millones de viejitos que dependen del Estado, sino 19 millones. Entonces, por juzgar las políticas por sus
intenciones, sino por sus resultados, terminamos haciendo todo muchísimo, muchísimo peor. ¿Cuál es tu nombre? Camilo. Camilo dijo y entendió lo que el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo no. Y hay un problema, y es que, o sea, Camilo lo dice tal cual, y yo le sumo algo a lo que dice Camilo, y es que esa ayuda, digamos, del pilar solidario, ayuda, que es robo, que van a recibir los 2,8 millones de viejitos, esa ayuda no es una pensión, pero la ministra del Trabajo dice que su reforma aumenta la cobertura, que ya Mateo nos explicó muy bien por qué no es posible que una reforma laboral aumente la cobertura, y nos explica, pensional, y nos explica que aumenta la cobertura pensional porque va, digamos, la reforma va a interpretar que esos 233.000 pesos son una pensión, cuando, hombre, no es una pensión, dicho por la ley, es mínimo un mínimo. Entonces, aparte de todo lo que nos dice Camilo, que estoy completamente de acuerdo, nos están vendiendo la mentira de que esas personas que se les va a dar una solidaridad muy entre comillas, van a recibir pensión y hacen parte de los pensionados. Entonces dicen, si hoy se pensiona uno de cada 4 personas, con la reforma vamos a aumentar eso. Es pura falsedad, es más parte del discurso. Nada. Bueno, me corregirán si digo difícilmente creo que uno va a encontrar un sistema pensional así de horroroso como el que tenemos. O sea, el sistema pensional actual es horrible y necesita una reforma. Pero el punto es que nadie se pone de acuerdo porque es horrible. Y eso respalda lo que tú. Y eso va un poco con lo que decía Alejandro. Es lo siguiente. Hoy Colpensiones ya es una estafa. Hoy Colpensiones es uno de los más grandes problemas del país. Hoy Colpensiones es la negación de los problemas del país. ¿Por qué lo digo? El 50% del país no tiene empleo formal. Dentro de ese otro 50% que en teoría que está dentro de lo formal, ¿qué porcentaje está en el Estado? ¿Y cuánto ganan en el Estado? ¡Wow! 2 millones. Listo. Pagan para que les dé, o sea, pues ganan millones, pagan, se supone. Pero ¿sabes qué pasa a la final? Que los pobres que entraron a Colpensiones, me refiero a la gente del salario, terminaron subsidiando las pensiones de los más ricos que nunca pagaron por esas pensiones que reciben como ricos. Es uno de los grandes problemas que uno dice, esto es una defensión, es decir, y no lo quieren corregir. Y se amarran, y uno los ve en el paro allá de 2021, a las señoras de la mesa del paro, las pobres viejecitas sin nadita que comer, le decían a Duque, ¿qué nos iban a dejar sin comer? Porque... No, pues es que usted es una élite, señor del paro, porque los que estaban en esa mesa, que son los mismos que apoyan a Petro, que son los mismos que están detrás de todo esto, pues son una élite, y son una élite salvaje, que no quieren que les quiten ningún beneficio, quieren que los subsidien. Entonces uno mira la reforma actual y uno dice, esa reforma no está, o sea, no va a los problemas centrales. Si a eso le sumamos que tras del hecho no hay una reforma laboral seria, ¿de qué reforma? O sea, es decir, ¿de qué reforma pensional están hablando? Ellos mismos admiten que dentro de 15 años se va a necesitar otra reforma. ¿De qué reforma está? O sea, simplemente por eso ya como que uno debería decirle al gobierno, venga, ¿de qué reforma está hablando? Cuando uno tiene semejante lío en Colpensiones, porque Colpensiones ya tiene un déficit, y dos, cuando no tenemos una reforma laboral. Y creo que en ese aspecto el movimiento, esa es una, debería ser, tiene que ser una de las banderas del movimiento, y qué curioso que nos toque tomarlas a nosotros. Que Colombia está en una crisis social porque no dejan trabajar, porque el 50% del país está así. ¿Qué hacemos? O sea, no dejan montar empresa, al que medio trabaja le ponen cualquier cantidad de impuestos, enredos. Entonces, digamos que ese sí es, creo que una de las defensas fuertes que se puede hacer de este tema de las pensiones es decir, miren ya, pues pensiones lo que es. Pero te agregó algo ahí que es para indignarte más. Es de las cosas para que te enojes más. Es de las cosas que a mí más me parecen, ¿cómo decirlo?, obscenas de la reforma. Pues, hay como dos grandes argumentos.
como morales para justificar la reforma. Vamos por el lado de abajo, el pilar solidario, que lo llaman pensiones, que no son pensiones, un subsidio, extensión de Colombia Mayor, etc. Y por el lado de arriba es recortar las mesadas altas. No sé si han escuchado, digamos, esa historia. Sí, es verdad, pues se puede cotizar, van a poner un tope, todavía no sabemos si de 4, 2,5, 3, de cuánto va a quedar el pilar, pero bueno, se va a poner un tope a las cotizaciones a Colpensiones y eso reduce el máximo, la liquidación, digamos, reduce el subsidio máximo que se le entrega a alguien, ¿no? O sea, al magistrado que se gana 25 salarios mínimos, pues ya no se va a pensionar con 20, ya no se va a pensionar con 30 millones de pesos, sino que ahora se va a pensionar de pronto con 5 millones de pesos. Eso suena muy bien, pero ¿cuál es el problema? El diablo siempre está en los detalles. Hay 2 artículos de la reforma que son, digamos, diseñados, prefabricados para eso, que esa élite que en términos mileísticos sería la casta, ¿no? Entonces, para la casta se diseñó 2 artículos, para salvarlos del Titanic que se hunde, un sistema insostenible y bueno, un recorte a las pensiones, pero para salvarlos de las consecuencias de la reforma en términos de recorte, está el periodo de transición de la reforma. Entonces, el periodo de transición es, si usted es mujer y tiene 750 semanas, independientemente de la edad que tenga, pues ya no lo afecta ese recorte, porque esta reforma es un recorte a las mesadas también. No lo afecta. Entonces, pues, quienes tienen más de 750 semanas cotizadas, en términos usualmente, ¿no? En su mayoría, pues, son personas con trabajo estable, ingresos altos, ¿no? O sea, pues, son personas profesionales casi siempre, mujeres profesionales, pues no es la señora que trabaja en servicios generales, sino que es la abogada que trabaja en un juzgado, ¿sí? O la profesora del magisterio, pues que no son personas ricas, quizá, pero dada lo pobre que es nuestra sociedad, pues están, digamos, en una élite, comillas, de ingresos. Ese tipo de personas generalmente asociadas al Estado. Y pues puede ser una mujer que tenga 36 años, porque si cotizaste desde los 20, 21 años y tienes 36, puedes estar teniendo ya las 750 semanas dentro de, pues en el 2025. Y ya no tienes recorte de pensiones, sino que tienes las mismas condiciones actuales y puedes tener una mesada durante, o sea, vamos a tener lo que llaman las megapensiones, es un argumento moral, acabemos las megapensiones, pero podemos tener megapensiones fácilmente por hasta el 2090, por eso, porque una mujer que tiene hoy 35 años, ¿cuánto tiempo puede vivir? Pues puede vivir, y teniendo en cuenta que si tiene cónyuges o si tiene hijos que pueden recibir la pensión de sobrevivencia, en resumen podemos tener megapensiones hasta 2080, 2090, y no contentos con eso, pusieron otro artículo que es más descarado todavía, que se llama la oportunidad de traslado, ¿no? Sí. Entonces la oportunidad de traslado es más cínica todavía, porque uno puede decir, bueno, hay que poner un periodo de transición, y ahí la discusión de cuánto el periodo de transición, porque sí, el que ya se va a pensionar, que le hagan esa embarrada, pues bueno, de pronto no es justo, y hay que poner un periodo de transición, pero la oportunidad de traslado sí se la sacaron pues de la manga, ¿no? La oportunidad de traslado es, las megapensiones están concentradas en colpensiones. En los fondos privados no existen megapensiones, salvo pues que usted haya ganado mucha plata durante toda su vida y pues ahorrando haya conseguido esa megapensión. Pero pues esos son casos pues rarísimos, que dudo que exista pues una pensión de más de 20 millones de pesos en un fondo privado. Pero en Colpensiones sí hay pensiones de 30 millones de pesos, que son megapensiones, que son pensiones subsidiadas. El típico caso pues del senador, del magistrado, que haciendo una buena estrategia financiera logró una megapensión. Pues bien, lo que permite la reforma con ese artículo es que si tienes menos de 10 años. Hoy no te puedes trasladar de régimen faltando menos de 10 años. O sea, si tienes 48 años, mujer, ya no te puedes trasladar a Colpensiones para hacer un arbitraje, como se llama pues en argot financiero, o sea, para aprovechar el sistema de Colpensiones, no lo puedes hacer. Entonces la reforma te dice, durante 2 años sí lo vas a poder hacer. Si tienes un hombre que tenga 55 años, le faltan 7 años para pensionarse, está en un fondo privado, va a un asesor financiero y le dice, mire hermano, tengo el negocio de la vida, usted aquí a los 62 años va a cotizar al tope, 25 salarios mínimos, eso le vale 50 millones de pesos en estos 5 años, esas cotizaciones.
pero se va a pensionar con 30 millones de pesos hasta que usted se muera y su esposa se muera. Un negocio del año, hermoso. Pues es un arbitraje injusto porque pues, esos son subsidios que pagamos pues, todos al final. Y la reforma permite eso, le abre un boquete al sistema para que se trasladen y no es una o dos personas. Ustedes ven la exposición de motivos de la reforma y el cálculo que hace el gobierno es que se van a trasladar 120.000 personas aprovechando la oportunidad de traslado. ¿Cuántas megapensiones hay ahí? Pues bueno, no han hecho la cuenta, pero seguro hay miles de personas que se van a megapensionar gracias a la reforma y nos están vendiendo que la reforma es para acabar las megapensiones. ¿Por qué hacen eso? Pues porque eso les permite tener caja. Tener caja, claro. La gente cuando se traslada le entrega el stock que tenga el saldo que tenga en la cuenta de ahorros del fondo de pensiones y reciben caja rapidito en los próximos 5 o 6 años. Eso mejora la disponibilidad de recursos para que cuadren las cuentas, que están muy descuadradas, y luego ya veremos, ya los tontos del 2050 verán cómo van a pagar esas megapensiones. Pero pues es como para que entiendan el sentido moral de cinismo que hay en la reforma, ¿no? O sea, las banderas de la reforma están viciadas, son falaces, están llenas de mentiras, y esa es tanto por arriba como por abajo, por el lado de darle la cabeza a los ricos que se ganan megapensiones injustas, como por el lado de darle supuestamente pensiones a los pobres, pues han montado una cantidad de ficciones ahí. Por ahí decía Keynes que al final todos vamos a estar muertos, y creo que ese es el principio que están aplicando. Es cuando las cosas se caigan por su peso, estas personas van a estar tan ancianas que van a ser inimputables. Es decir, obviamente ellos van a ser los responsables del colapso, pero ¿qué va a pasar? Ellos están tranquilos allá en su lecho. Lo dijo el canciller Leiva hablando de otro tema, pues de unos pasaportes. Dijo, vaya, me pueden buscar en la tumba cuando salga la demanda. Muy keynesiano el comentario, ¿no? Vamos a ir a buscar a Bonilla dentro de 30 años a reclamarle por lo que está haciendo, o a Gloria Inés Ramírez, pues no.